cortito, porque más o menos ya lo adelantamos la clase pasada. Y después ya entro con lo que nos queda en el tema del tema 5, que no es poco. Así que yo voy a ir un poquito rápido, pero si ven que voy muy rápido me paran y igual termino la clase que viene. Ahora les voy a introducir esto nomás, que es de cara al taller que tenemos, que era el 31, que es el jueves que viene, para que tengan tiempo de procesar las cosas. Solo algunos tips, algunas cosas que son de formalidad, de qué es lo que tienen que entregar, y otra cosa que son de ejemplos de años anteriores, para que ustedes tengan una referencia de qué es lo que se espera que entreguen. Este primer taller, el taller del 31, la idea es trabajar sobre el problema que van a elegir, o sea, sobre el tema que ustedes van a analizar, van a preguntarse sobre algo, pero primero van a definir un problema que es el que les interesa, ¿sí? Básicamente, definir ese problema o ese tema de investigación, si ustedes fueran a hacer un trabajo de investigación, sería como el tema que trata su trabajo de investigación. Después, ese tema ustedes lo van achicando con la pregunta, porque si el tema es, no sé, bueno, ahora vemos ejemplos, pero un tema grande sobre, no sé, la falta de la contaminación y un poco más detallado, no pueden venir con un tema que es la contaminación, pero un poco más detallado, después lo van afinando cuando van poniendo la pregunta, cuando van estableciendo hipótesis. Lo que les vamos a pedir para este primer taller es que traigan 1, 2, hasta 3 temas. Sí, si tienen uno que están clarísimos que va a ser ese, traen ese, pero a veces, como la dinámica del taller un poco es que vayan ajustando lo que proponen, es conveniente si pueden traer más de uno, o si tienen dudas, no más de 3, porque si no estamos 2 días discutiendo. Bueno, y esto ya lo habíamos adelantado en la clase pasada. Tiene que poder ser, acá no se ve bien, pero tiene que tener sentido que la disciplina economía, que la economía tenga algo para decir sobre este tema. Tiene que ser un problema que a priori uno podría pensar que no necesariamente tiene que ser un problema canónico, desempleo, de los que conocemos, pero sí que la economía pueda hablar sobre ese tema. Pueden hablar otras disciplinas, pero que la economía tenga algo para decir. A ver que no sé qué dice. Bueno, ¿cómo eligen un tema? A ver si... Ahí va. Para elegir un tema, una opción es, bueno, ya tienen ustedes alguna idea de algo que les preocupa y en el equipo de trabajo lo discuten y traen eso en base a la realidad, a su diario vivir, a la información que reciben todos los días. Si no se les ocurre nada, les puede servir entrar a la prensa local, entrar a portales de noticias, entrar a, no sé, a sitios de intercambio, redes sociales, lugares donde ustedes se informen, para ver si eso les inspira a ver algún problema que pueda ser de interés. Y otra cosa que es importante es, ya cuando piensen el problema, no tienen que explicitarlo en esa parte, porque no va a haber un taller específico para poner la motivación y para que lo asocien con los temas del curso. Pero cuando piensen el problema, ya vayan pensando un poco por dónde podrían ir pensando los temas del curso, para no pensar un problema que después no tengan herramientas del curso para resolverlo. ¿Sí? Bueno, voy a parar acá porque no me funciona. Estos son ejemplos de años anteriores, con distinto nivel de valoración por parte de los docentes que corrigieron el trabajo. No todos son excelentes trabajos, pero traemos para que sepan. Esto es solamente la parte del problema, no es todo el trabajo lo que trajimos. Pero para que vean qué tipo de problemas trajeron, y para que se hagan una idea de lo variado que puede ser lo que presenten. En este caso, el grupo de estudiantes había visto que había una diferencia muy menor entre los combos de pop y coca del Movie Center, creo. Que estaba uno regular que salía 2.80 y había uno que era igual, pero con el refresco más grande, que salía 10 pesos más caro nomás. Entonces ellos se preguntaban qué incentivo tenía alguien, no era la pregunta esa, porque esto es solo el problema, pero decían,
es raro este comportamiento porque no habría, a priori parecería no haber incentivos para comprar el regular. ¿Cuál sería la estrategia que tiene la empresa por detrás para tener estos combos con tan poca diferencia de precio? Ese fue el problema que presentaron. Eso fue su primera presentación. Después lo fueron afinando, fueron presentando preguntas sobre eso. A ver. Bien. Esto lo subo hoy, les queda hoy como referencia. No quiere decir que tenga que traer temas de este estilo. Si ya pensaron cosas que no tienen nada que ver, o sea, siempre son muy distintos. Este segundo grupo, justo esto no es del año pasado, creo que es del año anterior. Ya habían sido las elecciones universitarias, o iban a ser ese año, no sé si ya habían sido o iban a ser. Entonces, este grupo le preocupaba el tema de la obligatoriedad o no de las elecciones universitarias y quería trabajar sobre eso. O sea, las próximas clases veremos qué preguntas se plantearon, pero su análisis era asociado a la relevancia o no de que sean obligatorias las elecciones universitarias, por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera. Sí, una cosa que les recomiendo, cuando planteen, capaz que en la motivación sí, pero cuando planteen una pregunta o cuando planteen un problema, eviten la subjetividad, por ejemplo, y la suma importancia de que sea obligatoria. La suma importancia es una valoración personal que no se desprendería, o sea, hasta no realizar la investigación, no necesariamente sabemos eso. Entonces eso es una valoración a priori que en general en la presentación del problema y en la pregunta que nos hacemos, no hacemos adjudicaciones a priori antes de la investigación, ¿sí? Debería ser un resultado de nuestra investigación, si los datos, la información nos hace establecer que es de suma importancia. Y el último, y este tamaño, o sea, esto más o menos es lo que tienen que presentar, me refiero a lo que tienen que escribir para el primer taller, o sea, son poquitas palabras. Y el tercero, se acercaba fin de año y se estaba discutiendo mucho, se sigue discutiendo sobre el uso de pirotecnia. De hecho, me acuerdo que ese año habían prohibido, no me acuerdo si en Florida o en dónde, en un departamento habían prohibido la venta de pirotecnia. Entonces este grupo, esta noticia la había disparado preguntarse por qué las personas... El problema que ellos veían era el uso de pirotecnia, dado que tenía fuertes externalidades negativas, particularmente en lo sonoro, en los que afectaba a niños, etcétera, etcétera. Y por ese lado era el problema que ellos veían. Este grupo, ellos no sé porque si eran ellos o ellas, pero este grupo veía ese problema. ¿Sí? Eso como ejemplo. Para que tengan una referencia, esta presentación les queda como una referencia. Si a priori tienen temas de interés, evaluarlos en el grupo. Lo que ya les dije, si no tienen temas de interés, mirar publicaciones de cosas que les parezca que les puedan interesar y leer alguna cosa para poder afinar el problema. Establecer si los temas que para mí son una preocupación los puedo investigar efectivamente desde la economía. Y ya empezar a pensar con qué módulo, capaz que no con el concepto en sí, pero con qué módulo del curso lo puedo asociar. Y yendo más a lo formal, el día del taller, los que están, tengo que acordarme de armarlo para el Zoom, pero los que están acá en presencial van a venir con una hoja, un papel escrita a mano o escrita en computadora, si es a mano, por favor, lo más prolija posible, con los datos de todos los integrantes del equipo. Se van a armar, dependiendo de cuántos vengan presencial, 2 o 3 grupos, o sea, si somos 2 docentes o 3, todavía no lo definimos acá, y se va a trabajar en esos 2 grupos que tienen que mantenerse, porque así el mismo docente les va haciendo seguimiento de cómo van modificando las cosas. Lo que van a hacer es entregar ese papel y presentarlo, o sea, no es entregan el papel y se quedan sentados el resto de la clase, sino que cada grupo va a tener una instancia que va a tener que decir cuál es el problema que se planteó, cuáles son las opciones de problema que se plantearon. O sea, venir a clase y entregar el papel y no participar,
es como casi que no venir, porque ni o sea, el docente no va a registrar, o sea, registra lo que habla. Así diga 2 palabras la persona. Si hay 3 personas en el grupo y una persona es muy tímida, que haga el esfuerzo de decir X, algo, de hablar algo y de demostrar que participó en la elaboración de ese trabajo, ¿sí? En general, si la dinámica del grupo lo permite y si nos da el tiempo, tratamos de traer algunas propuestas para que ustedes en el mismo grupo puedan ir mejorando, no solo que sea, ustedes dicen que trajeron y el profesor o la profesora les dice, eso está bien, esto no me gusta tanto, sino presentar algunas propuestas para que vayan mejorando entre todo el equipo de trabajo, del grupo en sí y el grupo que les tocó de discusión, vayan mejorando los trabajos. Pero eso depende de cuántos grupos seamos, porque si somos muchos grupos lo que nos pasa es que si escuchamos a cada grupo, cuando queremos acordar ya pasaron las 2 horas, no da para hacer ninguna dinámica, entonces va a depender de cuántos grupos podamos formar. Lo que sí en las formalidades es que esto que entreguen tiene que tener entre 200 y 350 palabras. Sí, que es más o menos lo que tiene esto. O sea, son 2 párrafos. No es un papel donde diga, Paula Laureiro, mi tema es la polución del arroyo Miguelete, eso no es un problema, no, eso no alcanza. Tienen que decir, bueno, darle un poco de... una cosa que es importante decirles, es inevitable que es en el chat GPT porque somos todos grandes y todos nos conocemos, hagan el esfuerzo, porque puede ser una inspiración, bueno, no tengo idea qué hacer, capaz que lo uso para pensar en alguna idea, hagan el esfuerzo después de escribir con sus palabras, porque es... lamento informarles que en general no escriben tan bien como el ChatGPT, es evidente, o sea, una cosa que es evidente para cualquier docente leerlo, entonces hagan un esfuerzo de, si se apoyan para sacar ideas, que sería lo ideal, que saquen ideas, que no les haga un trabajo, sobre todo porque es muy malo, yo les voy a decir, cuando se nota clarísimo es cuando les pide la motivación, que es incapaz de conectarlo con los temas del curso, entonces hay trabajos que están todos perfectamente redactados, y llega a la parte de la motivación y la conexión con el grupo, y parece que lo hubiera escrito alguien de la escuela, porque no tiene nada que ver, o sea, son 2 mundos. Entonces, vayan tratando de, las herramientas están, nadie puede evitar que las usen, no sé si necesariamente en algunos casos es malo que las usen, sí que sustituya todo su pensar, me parece que yo no lo desearía por ustedes y por el futuro de la sociedad, pero si lo toman como referencia para tomar ideas, para inspirarse en qué temas trabajar, bien, después cuando lo vayan a plasmar, tomen las ideas y plásmenlo con sus propias palabras, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de lo que esperamos para de ustedes el 31? ¿Todos se pudieron anotar con sus grupos? Bien. Bueno, si en el Zoom hay alguna duda de este tema. No sé si vieron otra cosa que... ¡Ay, qué calor que hace! Otra cosa más de formalidad, no sé si vieron que están las actas. Sí, no sé si vieron que había un problema, que ya se corrigió. Está. Si alguien no había visto, había un problema, creo que con la versión 2, que había dado, no sé cuál es el problema, si es que había quedado mal el escáner, entonces corrigió mal, pero ya fue corregido. Si no hay dudas... Una consulta. Vamos con lo que habíamos empezado la clase pasada. Profe, una consulta también. Por aquí, a ver, por un poquito Zoom. Que me están hablando de Zoom que no escucho, un poquito de silencio, decime. La dinámica para lo de los trabajos de la gente de Zoom va a ser parecida a la que planteó ahí en clase. La dinámica de trabajo durante el taller es igual, pero por Zoom. La única diferencia es que ustedes no van a entregar presencial, sino que como hacemos con los trabajos entregables, voy a poner en el Zoom un lugar donde los pueden colgar. Sí está clarísimo. Yo decía era la reunión... Un segundo. Espera, ¿cómo? Perdón que no te escucho, dar un poquito de silencio que no escucho. María, ¿podés hablar un poquito más fuerte? Sí, la entrega de los problemas, yo lo que decía era... espera, María, espera. Un poquito de silencio porque me están haciendo una pregunta, tienen el mismo derecho que ustedes y no la escucho. Decime, María.
con los profesores, o sea, ese contacto con los profesores en el Zoom va a ser como cuando nos mandan a la sala con los trabajos entregables. Claro, vamos a hacer 2 salas. Ahí sí van a ser manuales, no van a ser aleatorias, van a ser manuales, todos los de un grupo, porque no, tenemos que tener a todos los del mismo grupo juntos. 2 salas o no. Mira, el año pasado estaba yo sola en el Zoom. Este año, dependiendo de cuántos grupos queden armados en el Zoom, capaz que somos 2 profesoras, o un profesor y una profesora, todavía no lo sabemos. Si soy solo yo, entre todos, así en una gran sala, lo vamos a hacer entre todos. Pero eso lo vamos a ver bien el propio jueves, que voy a saber bien cuántos grupos se anotaron por Zoom. ¿Sí? Perfecto. Y el trabajo lo van a tener que publicar, y el trabajo lo van a tener que colgar en el EVA, preferentemente si lo pueden colgar antes de llegar al taller, porque lo tienen hecho el día anterior, porque a veces yo lograba leer los trabajos antes de ir al Zoom, y era más fácil. Si no lo pueden publicar durante el taller, como los compañeros acá que lo traen en papel. Bien, ¿alguna otra duda? Perfecto. Si yo te hablo de la ventana acá, ¿te da mucho frío? Vale, gracias. Cualquier cosa la cerrás. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, no sé, sí. Ah, sí, perdón. Si lo pueden colgar en el EVA, no lo cuelguen, tráiganlo. Si lo podían colgar en el EVA ustedes, no. Lo traen impreso o escrito a mano, pero tráiganlo en papel. Sobre todo porque si no después yo generalmente me encargo de todo lo del EVA, entonces tengo que coger todo lo del EVA, entonces quiero separar y que quede todo bien definido. Bueno, a ver que volvemos a esto y ahora sí salimos de lo que ustedes podían tener más claro, que incluso así, después cuando ya miré los entregables y igual quedan dudas, y lo que vimos era lo que ya más o menos conocían. Ahora nos metemos, no vamos a profundizar mucho, primero porque es un curso introductorio, segundo porque no estoy capacitada para profundizar mucho, porque no soy especialista en el mercado financiero, sé las cosas básicas y en eso voy a tratar de acompañarlos y acompañarlas, pero sí vamos a problematizar un poco a un punto anterior. Lo que habíamos visto la clase pasada, que era, bueno, los precios dan señales, ¿sí? Y los agentes son buscadores de renta, y cada vez que hay un desequilibrio en un mercado, porque hay un excedente de oferta, un excedente de demanda, porque hay beneficios negativos en algún sector, algún elemento que haga que haya un desequilibrio, los agentes iban a buscar rentas, esa búsqueda de rentas iba a conducir a un nuevo equilibrio y los mercados iban a vaciarse y se iban a dirigir por la ley de un solo precio. Más o menos en términos generales fue lo que vimos la clase pasada. Pero eso que vimos como general para todos los mercados no describe exactamente cómo funcionan todos los mercados, o algunos mercados, por algunos motivos, puede ser que artificialmente, por decirlo de una manera, no funcionen así. Puede ser que no funcionen efectivamente por fricciones de información y dinámica. Esto, por ejemplo, un mercado que tiene fricciones de información y dinámica es el mercado de trabajo, y existe una cosa que se llama desempleo friccional. De hecho, los economistas que introdujeron ese concepto ganaron un premio Nobel. ¿Qué significa que es el desempleo? Ese desempleo friccional es que el desempleo no es cero nunca puede ser cero. Siempre, no necesariamente es igual en todos los países, pero pónganle que la tasa de desempleo friccional es en torno al 7%, una cosa así, que es, bueno, encontrar un trabajador para el puesto que yo tengo, o encontrar un trabajo que se adapte a mi puesto, implica una búsqueda, implica saber información, saber dónde moverse, y ese tránsito entre que un trabajador sale de un trabajo y entra a otro, hace que el mercado nunca esté exactamente en un equilibrio exacto de oferta y demanda. Por eso existe este desempleo friccional dado por la información y la dinámica. Eso sería esto de fricciones de información y dinámica. Otro motivo por el cual los mercados pueden no vaciarse, o sea, que la oferta y la demanda no se alineen, puede ser porque haya racionamiento, que lo vamos a ver al final de la clase, o porque los precios estén controlados. Y lo que vamos a ver ahora es, hay algunos mercados donde efectivamente sí, la oferta y la demanda se juntan,
donde los mercados se vacían, pero no siguen la lógica tan sencilla que veíamos acá de oferta y demanda, sino que tienen algunas fluctuaciones o algunos comportamientos diferentes a los de mercados de bienes y servicios que estamos acostumbrados a ver, y específicamente vamos a trabajar sobre los mercados de activos financieros. Y uno de los motivos por los cuales los mercados de activos financieros tienen estas particularidades es que uno demanda un activo en sí, no un activo financiero, un activo uno lo demanda, por un lado, por el beneficio que me trae su posición. Un activo puede ser un inmueble, ¿sí? Un inmueble tiene dos valores para mí. Un valor es tener una vivienda donde vivir, que eso tiene un valor en sí mismo, y otro valor que, de hecho, en el caso de la vivienda o de los inmuebles uno lo mira, es el valor de reventa que tiene. Cuando yo decida deshacerme de ese bien, ¿qué beneficio voy a obtener de su venta? ¿Sí? Por eso, esos son los dos valores que le damos a los activos. Y en particular, el valor de los activos financieros va a depender, por un lado, de los pagos que espero recibir, o sea, de la rentabilidad por poseer ese activo. Poseer un activo tiene asociado una rentabilidad, por eso obtengo un activo financiero, por la rentabilidad que me genera. Pero además, lo que espero recibir de ese activo va a depender de la incertidumbre de que tengan esos pagos. Eso ninguno necesita ser especialista para saber que no me va a dar lo mismo un plazo fijo o una inversión segura. No le voy a exigir la misma rentabilidad a una inversión segura, que sé que al final del periodo la voy a recuperar, que una inversión más riesgosa. Probablemente me tiene que dar una rentabilidad mayor para que yo esté dispuesta a asumir el riesgo, ¿sí? Entonces, estos dos elementos van a definir el valor del activo. ¿Dudas? ¡Ay, qué calor! ¿Alguna duda de los medio? No dije mucho, pero puede ya empezar a surgir una duda. Rendimiento y riesgo. O sea, cosas que más o menos de sentido común y de ver las noticias. Eso es lo que decía recién. Decía, nosotros sabemos que para asumir ese riesgo lo hacemos porque hay un rendimiento superior. O sea, ¿no? para un activo igual de riesgoso, siempre vamos a preferir el que tiene más rentabilidad. O, mejor dicho, para un activo con igual rentabilidad, siempre vamos a ir por el menos riesgo. Porque es como decir, la probabilidad de... ¿Cuál es la probabilidad de yo tener 10 al final? Es rendimiento por probabilidad de que me paguen. Si la probabilidad de que me paguen es muy baja, mi valor esperado es muy bajo. ¿Sí? Riesgo, rendimiento. Podría ser un trabajo para presentar. Espero que no, porque y si lo presentan, que no sea a mí, porque preferiría no leer ningún trabajo del sistema financiero, pero Rodrigo, encantado de leer trabajos. Volviendo. ¿Alguna duda sobre esto? Igual ahora cuando veamos los bonos lo vamos a ver. Vamos a ver dos activos financieros. Vamos a comentar, no vamos a explorar mucho, pero vamos a ver dos activos financieros. Uno son los bonos. El bono es un activo financiero por el cual un tenedor, o sea, la persona que tiene el bono, que compró el bono, bueno, vamos a verlo de la otra cara. Un emisor, una persona que emite un bono, se compromete al final de un periodo a recomprar ese bono y además pagar una cantidad de dinero, una renta, o como lo pongo ahí, pagar al tenedor una cuota fija por haber tenido ese dinero. Básicamente, una empresa o un gobierno necesita un préstamo, necesita dinero, ¿y qué es lo que hace para obtener ese dinero? Emite un bono que tiene un valor. Al final del periodo, yo compro un bono, al final del periodo, la institución, ya sea el Estado o sea la empresa, tiene que devolverme la plata del valor del bono, como recomprar el bono, y además pagarme un monto por haberle hecho ese préstamo, ¿sí? Que ese monto muchas veces va a estar relacionado con la tasa de interés que hay en el mercado para este tipo de activos.
como siempre, todos los activos financieros tienen riesgo, algunos mayores, otros menores, de que no se genere, que al final del periodo el pago no se genere. Siempre hay un riesgo de impago. Ese riesgo de impago se tiende a decir que en general es mayor en el caso de los bonos de empresas que en el caso de los bonos soberanos, que son los bonos de los países. Hay casos famosos y muy conocidos de incumplimiento en el pago. O sea, Argentina es un ejemplo muy claro. O sea, que no cumpliría esta máxima de que los bonos de gobierno son menos riesgosos, ¿sí? Y la tasa de interés que le vamos a exigir a un bono y lo que vamos a estar dispuestos a pagar por el bono están relacionados, ¿sí? Acá no se ve bien, pero dice un ejemplo que dice que tenemos un bono que tiene un valor de 100. Emite un bono, ponele Uruguay, que por un valor de 100, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es emiten bonos y lo compran distintos inversionistas. No quiere decir que ahora Uruguay saca un bono de 100 y va un ser humano y compra todo el bono, sino que se reparte entre distintos accionistas. Entonces, Uruguay emite un bono de 100 y promete que al final del periodo el rendimiento, no me salía la palabra hoy, el rendimiento va a ser 10. ¿Sí? O sea que al final del periodo, yo al principio del periodo le doy 100 al Banco Central, al gobierno, al Estado, a la empresa. Le doy 100 y al final del periodo la empresa me devuelve 110. ¿Sí? Así medio simplificado, funcionaría la dinámica del bono. En el año 1 la empresa emite un bono a 100 pesos, yo lo compro a 100 pesos y al final del año, al año siguiente, imagínense que es un bono a un año, me va a dar 110. ¿Sí? Y acá vamos a asumir que me va a pagar el bono. No voy a ponerme a discutir la probabilidad de impago. ¿Qué pasa si la tasa de interés de un plazo... ¿Cuál es mi tasa de interés acá? 10%, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si la tasa de interés del mercado es 20%? Ahí va, por ejemplo, si en un plazo fijo me dan 20%, ¿para qué voy a meterme en un bono? Si en un plazo fijo me dan más y tengo menos riesgo de impago. Entonces, que la tasa de mercado sea 20%, lo que va a afectar es lo que estoy dispuesto a pagar por el bono. No, 0 no. No estoy dispuesto a pagar 100, pero lo que puedo decir es, bueno, yo creo que lo tengo en la PPT que viene, pero si no lo pongo acá. Ah, no, es un ejercicio, ahora lo miramos. ¿Por qué pagarías por el bono si puedes meterlo en el mercado que te damos? No. Es claro que si yo pongo 100 en el bono, tengo 110 y pongo... Bueno, no voy a hacer esto porque es una cuenta... Si pongo 100 en un plazo fijo, tengo 120. Entonces lo que es claro que yo no voy a estar dispuesto a pagar 100 por el bono. No voy a estar dispuesto a pagar 100. Por eso digo que lo que me va a afectar es el precio del que están dispuestos a pagar por el bono. Nadie va a estar dispuesto a pagar 100 por el bono. Si al final del periodo me vas a dar 110, X por 0,20, que es lo que podría tener, 110. ¿Qué valor tiene que tener el bono para que yo lo acepte? Así lo pienso yo. Y ese es así pensamos para ver cómo tendría que ser el valor del bono para que al final del periodo, para que yo decida el bono. Al menos, como máximo, para decir una manera, el bono debe valer y hace la división y ahí les da cuánto. Pero igual ahí me queda algo mal, porque eso te va a dar un precio muy alto. Claro, ahí algo mal, espera que tengo que pensar qué es lo que hice mal, pero lo tengo acá. 1,2, qué tarada, no 0,2. 1,2, claro. Porque si lo hacías por 0,2 no me iba a dar. ¿Sí? Entonces, para que yo esté dispuesto a comprar el bono tiene que valer menos de 100, eso es claro. Así descubro cuánto tendría que valer.
Pero volviendo atrás, ¿para qué les hacía esta cuenta? Más de la cuenta en sí. Lo que es importante que retengan es que este precio del bono va a estar influido por la tasa que esté vigente en el mercado. Cuando emite un bono un gobierno, una empresa, el valor final del bono el valor que va a poder ponerle al bono en función del rendimiento que le imputa, va a ser influida por la tasa de mercado. Si la tasa de mercado es muy alta, los valores del bono van a tener que ser bajos o la tasa de rendimiento muy alta para compararse con la tasa de mercado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la dinámica del bono? Ay, qué calor. Este es el ejemplo que está ahí, pero lo vemos. Lo leo acá porque ahí, no sé, bueno, ¿ustedes lo ven? Sí. Una empresa tiene un bono con un valor de 100, es la misma lógica, y un rendimiento, en este caso, de 5. En este ejercicio el rendimiento es de 5, por ejemplo. O sea que al final del periodo, el que emitió el bono se compromete a pagar 105, ¿sí? Y la tasa de interés, por tanto, es 5%. ¿Cuál es el máximo que va a estar dispuesto a pagar un inversor? Si la tasa de interés anual en el mercado es 5%. Va a estar dispuesto a pagar 100, porque es indiferente entre el bono y... sí, vamos a suponer, para decir que es indiferente, que el nivel de riesgo es el mismo, ¿sí? Porque después está el riesgo, siempre a igual rendimiento vamos a elegir el activo que tenga menor riesgo, como es evidente. Porque es la misma lógica de los pagos esperados de cuando veíamos... ¿se acuerdan el problema del ultimátum? Que tomábamos la decisión de si aceptar o no, y lo que calculábamos era el pago. Cuando teníamos la información de cuántas veces habían rechazado antes, para calcular cuánto era lo que podíamos recibir, teníamos en cuenta el valor y la probabilidad de tenerlo. De que finalmente, ¿se acuerdan eso? ¿O ya borraron lo que vieron la primera revisión? Que veíamos el pago esperado. Bueno, esta es la lógica la misma. Yo lo que miro es cuál es mi rendimiento, mi pago esperado al final del periodo. Va a estar influido por lo efectivamente que me pagarían y por la probabilidad de que me paguen o no. Y asignar distintas probabilidades y ver cuál sería, sí. Decime una cosa, decime. Adverso a riesgo se llama. Adverso a riesgo. Bueno, no lo sé. No lo sé si la economía tan solita lo puede resolver o tiene que hacerse amiga de la psicología. De hecho, hay una rama de la economía que se llama economía del comportamiento que estudia esas cosas. O sea, de hecho, gran parte de la teoría más neoclásica de la economía se basa en el hombre racional, y el hombre racional es asumir un comportamiento de los agentes que toman decisiones, y bueno, una cosa es ver cuántos se desvían los agentes de ese hombre racional. Y qué incentivos tienen a asumir riesgos los agentes. De hecho, por algo existe el mercado financiero. El mercado financiero es un mercado que tiene asociado un muy alto riesgo, también tiene asociados altos rendimientos, y lo bien o lo mal que le van a algunas personas está asociado a la capacidad de asumir esos riesgos. También existen algunos incentivos perversos, como los que vimos cuando veíamos fallar el mercado, sobre el tamaño de las, a ver, existen algunos incentivos, como los que vimos cuando vimos fallar el mercado, que hay algunos elementos que pueden incentivar a algunos agentes a tomar más riesgo por sentirse cubiertos, como cuando veíamos que el problema de riesgo moral
en las instituciones bancarias, ¿sí? Ahí los grandes bancos, de hecho ha pasado históricamente en Uruguay, en la crisis financiera en Estados Unidos, que algunos grandes bancos tomaban decisiones riesgosas porque se sentían protegidos porque el Estado salvaba a los bancos. Y por eso fueron tan famosas algunas empresas que quebraron durante la crisis de 2008. Bueno, y la otra pregunta es, si la tasa de mercado fuera 20, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Y es lo mismo. Es esto que hicimos acá. Pero en vez de 110 sería, si la tasa de mercado fuera 20 y el rendimiento del bono fuera 5, ¿cuánto estaría dispuesto ya a pagar por el bono? X por 1,05, igual, no. No, en este, 1,2, tenés razón. Ahí va. 1,2, esto es igual a 105. ¿Qué valor tengo que invertir para tener 105 al final en el mercado? Y ese es el valor que estoy dispuesto a pagar como máximo por el bono. Todo esto para resaltar esto que está acá abajo, que es que el precio del bono está relacionado con la tasa de interés. Yo no puedo poner cualquier precio, cualquier rendimiento y no mirar qué es lo que está pasando en el mercado, porque si no, lo que va a pasar es que nadie me lo va a comprar. Y como yo les dije, la lógica por la cual una empresa o un Estado emite un bono es porque necesita dinero. Literalmente es un préstamo que se le hace. Y bueno, la dinámica del mercado es la que termina definiendo. También hay decisiones de... Yo no soy especialista en macroeconomía, lejos estoy, soy más especialista en microeconomía, y estos son temas de macro, pero hay decisiones... Los bancos centrales, las tasas de interés, el tipo de cambio, las tasas de interés y el tipo de cambio son variables que no las puedes usar todas juntas, pero son las variables claves de la política monetaria. Entonces, y de hecho, también son muy influidos porque por cómo definen la tasa de interés, también los bancos centrales de otros países, particularmente la tasa de interés de países que tienen muy seguros. Entonces, si Estados Unidos tiene una tasa muy alta, probablemente Uruguay se vea más en aprietos porque las inversiones van a querer ir a un espacio seguro. Entonces, lo define el mercado, pero son justo la tasa de interés, el tipo de cambio, variables de política macroeconómica, son variables de política, variables que uno decide dejarlas fluctuar o tocarlas en función de los objetivos que se tracen. Si mi objetivo es controlar la inflación, si mi objetivo es controlar el tipo de cambio, depende de cuál sea mi objetivo, cuál variable toque, pero no es solamente una variable que la define el mercado, justamente es una variable que se toca, ¿sí? Bueno, saliendo de los bonos, otro tipo de... Estas son más conocidas. Otro tipo de activos financieros son las acciones. A ver, volvemos. Las acciones, más o menos, todos sabemos que es una acción. Es un activo que no... A ver. Volvemos. Es un activo que nos da derecho a una parte de una empresa, por decirlo de alguna manera. Voy a cerrar porque me parece que a los de al lado lo matamos. Pero nos morimos de calor, ¿no? Una acción es un activo que nos da derecho a una parte de una empresa. O sea, cuando compramos una acción, de cierta forma, somos propietarios, depende de cuántas acciones tengamos. Generalmente las empresas que cotizan en bolsa emiten miles de acciones y tenemos una partecita ínfima. En Uruguay podemos tener acciones Sí, yo tengo acciones, no cotizan en bolsa, pero una de las cosas que se hacían, no es como acciones, pero para algunos molinos que salieron en versión PPA, que podían en pequeños ahorristas meterse, tenemos parte de un molino. Sí. Sí, como un incentivo para que los CEO, que vendría a ser los gerentes fashion, los grandes gerentes de las empresas, para que, no solo para que no te vayan, sino para que juegues en favor de la empresa, es darle parte de su sueldo en acciones. O sea, de tu sueldo va a depender en parte de lo bien que esté la empresa. Por eso es una de las estrategias que se usa para alinear un poco incentivos.
¿Qué tiene de característica la acción? ¿Qué es la diferencia de un bono? A ver, a diferencia de un bono, en una acción no hay una promesa de pago a futuro, ¿sí? Cuando yo compro una acción, sí, al futuro la puedo revender, pero no tengo, y puedo ganar o perder. Cuando la vaya a revender, puedo ganar o perder, pero no hay nadie que me garantice al final del periodo. De hecho, no hay final del periodo, no hay un periodo establecido y no hay un monto asegurado. Yo compro una acción y soy propietario de esa acción y la vendo o la venderé cuando considere pertinente, y puede ser que la empresa le vaya muy bien, puede ser que esto que está acá son dos ejemplos, que es Coca-Cola y esto era ABD, la marca china de autos, que son los mayores, en Uruguay son la mayor cantidad de autos eléctricos han venido de esta marca, pero ahora están entrando otras marcas. Puede ser que yo compre la acción acá. Estos son años. Cuando vamos a ver días, vamos a ver las fluctuaciones que hay. Pero si yo compré la acción de BID en 2020 y ahora mi acción, si la vendo, tengo mucho más de lo que vendí. Puede ser que yo decida venderla para recuperar o que considere que esto va a seguir subiendo y me conviene quedármela. O sea, ahí es donde entra a jugar mucho más el tema de la especulación sobre la evolución esperada de los precios. ¿Sí? Claramente, cuando una empresa está teniendo buenos resultados, las acciones tienden a estar acá, siendo altas, y cuando las empresas están en caída o en una mala racha, las acciones tienden a salir menos. Pero nada nos asegura que esto sea permanente. O sea, no sabemos si esto va a quedar acá, si esto puede subir o si puede bajar. Uno puede estudiar las características del mercado donde está operando BID y ver a futuro, analizar cuál es la perspectiva que uno puede tener de la evolución de esos valores. Pero existe mucho de expectativa de precios de los agentes que va a influir en cómo se evolucione eso. Y aparecen acá dos cosas que son relevantes, porque dijimos que las acciones, el valor de los activos financieros va a estar dado por la rentabilidad que yo espero obtener por tener ese activo y en función del riesgo que tiene ese activo de impago. O sea, el riesgo que tengo de, al final del periodo, o en el caso de una acción, cuando la quiera revender, que haya bajado mucho su precio. Entonces vamos a definir dos tipos de riesgo. Estos dos tipos de riesgo están en todos los activos financieros, en el caso de los bonos o en el caso de las acciones. En ambos tipos de activos financieros vamos a ver el mismo tipo de riesgo. Un riesgo sistemático, que como lo dice su nombre, es del sistema, es sistemático, afecta a todos los activos y por tanto no es diversificable. ¿Sí? ¿Vieron ese dicho de que dice, hay un dicho popular que dice no poner todos los huevos en la misma canasta? ¿Sí? Ese dicho lo conocen. Ya la gente joven no habla tanto con dichos populares, pero hay un dicho que dice no poner todos los huevos en la misma canasta. Y es un dicho clave en el mercado financiero. En general, las personas que se dedican al mundo financiero y hacen inversiones, o las empresas que asesoran a otras empresas que quieren invertir, lo que hacen es invertir en un set de activos, ¿sí? No se compran todas las acciones de una empresa. Compran acciones de una empresa, compran un bono, compran acciones de otra empresa. ¿Por qué? Porque quieren diversificar su riesgo, ¿sí? Pero ¿qué riesgo pueden diversificar? Pueden diversificar el riesgo idiosincrático, ¿sí? O sea, el riesgo idiosincrático viene a ser, no sé cómo, o sea, sabe lo que significa idiosincrático, como propio de cada activo, ¿sí? Un riesgo idiosincrático quiere decir que es propio de esos activos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el riesgo que renuncie el CEO y que eso tenga una oleada negativa sobre las acciones no me afecta a cualquier activo, va a afectar a los activos de ese mercado. Un riesgo de, no sé, la guerra, cuando la guerra Ucrania-Rusia, que afectó mucho al precio de los metales, al precio del gas, eso afectó a los activos de las empresas asociadas a metales y al gas. Son riesgos que afectan a algún tipo de activos, como, decime.
Hmm. Sí, lo que dice la compañera es, no solamente tener activos de distintas empresas, sino tener activos de distintos sectores. Porque un shock que afecte al sector de las tecnologías y todos mis activos son del sector de tecnología, al final lo diversifiqué, porque cuando quiero acordar voy a haber afectado todas mis activos. Eso es lo que decía la compañera. Decime tú. Un riesgo sistemático, perdón, yo me fui a idiosincrático y no terminé. Un riesgo sistemático es una crisis financiera o una caída del producto de un país, una crisis general que afecta a toda la economía, exacto. Entonces afecta a todos los activos. Un problema, un cambio en la política de gobierno que afecta al tipo de cambio, ¿sí? Que es un cambio de política macroeconómica que afecta al tipo de cambio. Algún cambio grande en las reglas del juego de cómo se toman las decisiones en un país, o de los cambios institucionales grandes. Todos esos cambios no afectan cuando afectan a todos los activos. No hay un activo que diga, no. Estos son riesgos asociados a una actividad o asociados a una empresa, ¿sí? Cuando hay un problema como una crisis financiera, todos los activos se ven afectados y no importa cómo sea mi canasta de huevos, todos van a sufrir, ¿sí? O sea, sobre esto no hay nada que uno pueda hacer. No tengo cómo cubrirme. Sobre un riesgo idiosincrático yo me cubro diversificando. De un riesgo no diversificable no tengo cómo cubrirme, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá hay unos ejemplos. A ver. Acá hay dos ejemplos, es un ejercicio, pero lo vamos a ver medio entre todos porque tampoco estamos tan sobrados de tiempo, para que vean cuál sería un riesgo diversificable y un riesgo sistemático. Me dice que los inversores están evaluando que un bono está sujeto a 4 posibles situaciones. Van a comprar un bono y ya evaluaron que hay algunos elementos que pueden impactar sobre el valor de ese bono o la capacidad de que me paguen ese bono al final del periodo. ¿En qué medida las siguientes situaciones podrían ser afectar el bono, el precio del bono? ¿Y qué es el concepto que está relevante acá? Es que el precio del bono está afectado por la tasa de interés que me va a pagar y por el riesgo que tengo de que no me paguen. El riesgo de que no me paguen, hay una parte que la voy a poder diversificar, que es el riesgo esto que veíamos acá, idiosincrático, y hay una parte que no tengo cómo cubrirme, ¿sí? A esto va este ejercicio. Entonces me dan 4 situaciones que pueden afectar el precio del bono y definitivamente, en definitiva, lo que me están preguntando es ¿qué situaciones son un riesgo idiosincrático y qué situaciones son un riesgo sistemático? Por ejemplo, una caída en el nivel de la actividad de la economía en su conjunto. ¿Qué les parece que es? Un riesgo sistemático. La economía venía creciendo a 7-6% y de repente, por algún motivo que no voy a evaluar acá, pasa a crecer 1-2%, eso va a afectar a todos los activos. Si compré un bono de ese país, probablemente el riesgo de que me paguen va a ser mayor, etcétera. Pero también van a verse afectadas las acciones de las empresas de ese país, todo lo que está asociado a eso. Una reducción en los precios internacionales de un bien que exporta la empresa emisora. O sea, la empresa emitió un bono y se reduce el precio de los bienes que vende, básicamente. ¿Eso qué es? ¿Un riesgo sistemático o idiosincrático? Sí, más que la empresa puede diversificar los exporta, si la empresa exporta commodities y cae el precio de los commodities, bueno, va a ser un año malo para la empresa. Pero yo me podría haber cubierto de ese riesgo habiendo comprado, además del bono, habiendo comprado, o sea, yo compré el bono de esa empresa, compré un bono de una empresa, esto es una empresa a la que le compré, no le compré un bono soberano. Entonces, yo de ese riesgo me podría haber cubrido. Si no me cubrí, bueno, es un problema que todavía estoy empezando en el mundo de las inversiones y no tengo bien claro cómo cubrirme. Pero lo que tendría que haber hecho era haber comprado parte de ese bono y haber comprado otras cosas que podían haber ido para otro lado y compensarme, ¿sí? Por eso decimos que es un riesgo idiosincrático, porque afectó a ese bono. A los bonos de otras empresas no los afectó. A ver si acá se ve mejor. La posibilidad de retiro del prestigioso gerente general de la empresa claramente va a afectar al valor del bono de la empresa, porque lo que pasó es que
se fue el CEO, diríamos, el gerente general, una persona que era de referencia y que transmitía tranquilidad a los inversores, y un cambio en la política monetaria que afecte el tipo de cambio del dólar, era el ejemplo que dio hoy, es una política que afecta a todos los activos de esa economía, entonces es un riesgo sistemático. ¿Sí? Hasta acá más o menos, no sé si más o más menos, lo que son algunos elementos fundamentales de los activos. Un elemento que es clave para lo que vamos a ver ahora es esto que figura ahí, que se llama valor fundamental de un activo. ¿A qué le vamos a llamar el valor fundamental de un activo? A la parte del precio de un activo. Vieron que dice la parte del precio. No es el precio del activo. El valor fundamental, el precio del activo es una cosa y el valor fundamental de un activo es otra cosa distinta. Es la parte del precio que depende de las ganancias futuras y del nivel de riesgo sistemático. Imaginen, si tuviéramos información perfecta y agentes sumamente racionales, el precio y el valor fundamental tenderían a... El valor fundamental de un activo es algo que tiene sentido en un activo financiero, no tanto en los bienes y servicios que nosotros consumimos, no están sujetos a estos problemas. Pero ¿por qué digo que es una parte del precio? Porque hay una parte del precio de los activos financieros que depende de las expectativas de los agentes. Y las expectativas de los agentes no siempre están bien asentadas en la información real, o simplemente como la información no es sencilla no es tan fácil de tener información sobre la salud de las empresas, por ejemplo, lo que hacen los agentes es evaluar cómo está moviéndose el precio y suponer que si el precio sube es porque la empresa está mejorando, si el precio baja es porque la empresa está peorando, y no necesariamente las fluctuaciones del precio están asociadas a la salud financiera o no de la empresa, ¿sí? O sea que hay una parte del precio de los activos financieros que está asociada a las expectativas de los agentes. Esa parte del precio no es parte de su valor fundamental. El valor fundamental es, al final del día, cuáles son las ganancias que espero y el nivel de riesgo que tiene ese activo, ¿sí? Del riesgo, perdón, lo que sí es claro es que del riesgo sistemático, o sea, del riesgo asociado a cualquier activo en general, no del riesgo idiosincrático, ¿sí? En los mercados de activos financieros los precios varían minuto a minuto y muchas veces se distancian de su valor fundamental. Particularmente la característica de los mercados financieros hace que existan espacios para estrategias de especulación. Los mercados de activos financieros son típicamente mercados donde se especula, donde se dan activos de intercambio, cuando se dan tipos de intercambios asociados a sacar rédito, como son variaciones minuto a minuto, las estrategias de los agentes es moverse, esto que veíamos hoy, esto era un año, ¿sí? Si estoy acá o estoy acá, pero esto que vemos acá un año, esto que está acá, esta gráfica que está ahí, que no se ve muy bien porque quedó justo arriba de la madera, es una evaluación cada 20 minutos. Es el precio de la acción cada 20 minutos. Está. El eje no hay diferencias. Estamos hablando de $16,6, $16,65, $16,70. No es que estamos pasando de 20 a 40, pero si tenés cientos de acciones, esas pequeñas fluctuaciones dan espacio para que sean intercambios. De hecho, los precios fluctúan tanto porque los intercambios se dan instante a instante. Ahora vamos a ver cuál es la dinámica de intercambio. Pero este tipo de dinámica da lugar a especulaciones. ¿Qué tipo de especulaciones? Por ejemplo, comprar un activo que yo observo que está por debajo de su valor fundamental. Imagínense que yo soy un agente con más información y tengo información o puedo acercarme a saber cuál es el valor fundamental de un activo, o sea, cuáles serían las ganancias futuras que uno esperaría para un tipo de activo como ese. Conozco el sector, entonces sé cómo va a evolucionar el sector, entonces yo de antemano tengo expectativas de que el precio suba porque creo que el precio actual no refleja su valor. Eso es lo que dice esta primera parte. Yo veo un activo y creo que el precio que tiene ese activo no refleja su verdadero valor, sino que el precio está por debajo de su valor. Entonces compro, siempre anclado en mis expectativas. Lo compro a un precio bajo, esperando que crezca y después revenderlo. Eso es una forma de especulación. Y después vamos a ver otra forma de especulación que es más arriesgada,
que se llama la venta en corto, que es especular con activos que de hecho no son míos, que no compro, que lo vamos a ver más adelante. Yo lo que hago es tomar prestado para vender a un precio más caro, esperando que baje, recuperar el activo y devolverlo. Pero ahora lo vamos a ver. De hecho, hay un ejemplo que después lo traigo, no lo traigo en la diapositiva, pero pasó en 2021 o 22, o sea, hace re poco, que fue lo de GameStop. ¿Sí? Ahora después lo traigo de vuelta. Pero como estamos corto de tiempo, vamos a ver cuál es la dinámica de los mercados financieros. Esto, no, en el mercado financiero, es eso que ustedes ven en las películas, que hay gente, hay una parte de los mercados que son esos agentes o brokers que están corriendo, comprar, vender en la bolsa de valores, y hay otra parte que es, ¿cómo se llama cuando lo hace la computadora? No me sale la palabra ahora. Sí, virtual no, sí, ponele que virtual no es la palabra que busco, pero... La bolsa de Nueva York tiene una cosa mixta, tiene gente ahí, tiene personas que están ahí haciendo intercambios, pero tienen otra parte que es como virtual, no es la palabra que busco, pero una digital, digamos, que las personas mandan la solicitud de compra, los agentes, y hay otros agentes que mandan solicitud de venta, y lo que está por detrás de eso es esto de la doble subasta continua. La doble subasta continua es el mecanismo con el que se da este intercambio de activos financieros y cómo funcionan algunas bolsas de valores. Por un lado hay agentes que quieren comprar acciones, ¿sí? Y había una pregunta o algo. Acuérdense que no estoy sola, entonces si quieren alguna pregunta. Sí, yo las diapositivas las voy a subir hoy a Eva. Siempre trato de subirlas. Ahora, como eran dos clases muy pegadas, las voy a subir juntas. Si no, las subo de a una, pero... Y en esa diapositiva ya le subo la solución del entregable, ahora que ya todos lo hicieron. Bueno, pero vuelvo a esto. En la subasta doble continua tenemos, por un lado, agentes que quieren vender acciones, comprar acciones, perdón, ¿sí? Y para comprar una acción, van a mandar una solicitud de compra, que en inglés le dicen bid, ¿sí? ¿Y qué va a tener la solicitud de compra? Va a tener una cantidad máxima a comprar, quiero comprar 100 acciones y va a tener un precio. El precio que, cuando yo soy un agente que quiero comprar, el precio que establezco es el máximo que estoy dispuesto a pagar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo mando una solicitud de compra con un precio de reserva máximo. Quiero 100 acciones a $16,6. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como máximo voy a estar dispuesto a pagar 16,6. Si puedo pagar menos, mejor. ¿Sí? Por otro lado, tenemos un grupo de agentes que quieren vender acciones, ¿sí? Entonces van a mandar una solicitud de venta, que en inglés le ponen ask, o sea, pueden poner, ustedes van a ver en los ejercicios que puede decir compra, puja o bid, y en los de venta puede decir venta o ask. ¿Y qué es lo que envía un agente que quiere vender? Envía una cantidad que quiere vender y también va a mandar un precio que en el caso del que quiere vender va a ser el mínimo que está dispuesto a aceptar. O sea, eso es como oferta y demanda que veíamos hoy. La demanda era lo máximo que estaba dispuesto a pagar y la oferta era lo mínimo que estaba dispuesto a cobrar. Bueno, en las solicitudes de compra y venta la lógica es lo mismo. El precio siempre es el precio de reserva, o sea, el máximo que estoy dispuesto a comprar y el mínimo que estoy dispuesto a vender. ¿Cómo se da el intercambio? El intercambio se da cuando hay una solicitud de compra y una solicitud de venta que se emparejan. Que una solicitud de compra coincide con los criterios de una solicitud de venta o viceversa, ¿sí? Cuando eso se da el intercambio. Y el precio de la acción, cuando vemos el precio de las acciones, ¿vieron esa gráfica que tenía acá? Que era el precio de las acciones. A la hora 11.50 la acción valió 16,6, a la hora 14.50 la acción valía 16,55. Ese precio, que es el precio de la acción, va a surgir de este intercambio. En ese momento, ¿cuál fue el precio final de cierre en ese emparejamiento? ¿Sí? Que es instante a instante. ¿Qué pasa si alguien manda una solicitud? Yo mando una solicitud de compra o de venta, indiferentemente, y no hay ninguna solicitud. Estoy mirando las acciones de una empresa, ¿no? Yo quiero comprar 100 acciones de tal empresa y como máximo estoy dispuesto a pagar
16,20. Pero no hay ninguna persona que esté dispuesta a pagar, a vender por ese precio. ¿Qué va a pasar? Se va a registrar eso. Cuando llegue una solicitud de venta que cuadre con eso, se va a vender. Ahora vamos a ver cómo es esa dinámica, porque esa dinámica no es, siempre es al mejor precio del que ingresa la solicitud. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cuando veamos un ejemplo más fácil. Pero si el que ingresa la solicitud es un vendedor, siempre va a ser buscando el mejor precio para el vendedor. Y si el que ingresa la solicitud es un comprador, va a ser buscando el mejor precio para el comprador. O sea, si yo soy un comprador y estoy dispuesto a pagar 16,50 y justo entra una solicitud, bueno, ahora lo miro en el ejemplo porque es más fácil, porque una cosa es lo que está registrado y otra cosa es lo que entra. Lo miro en el ejemplo para no confundirlos. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Si no hay ninguna solicitud que esté asociada a lo que yo quiero comprar o vender, me anotan en una lista. ¿Qué es esto que se llama libro de órdenes o registro de órdenes limitadas? Simplemente es una planilla, no es un Excel, pero imagínense que fuera un Excel, es una cosa, son esas pantallas que ven en las películas, donde tienen, por un lado, las opciones de compra con su precio y las opciones de venta. Esto solicitud y puja son opciones de compra, solicitud son opciones de venta, si ustedes en el momento no se dan cuenta cuál es cuál. Siempre acuérdense que las órdenes de compras están ordenadas del precio más alto al precio más bajo. Porque yo tengo que tratar de emparejar, ¿sí? Y como el precio de compra es lo máximo que estoy dispuesto a pagar y el precio de venta es lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar, para lograr emparejar, ¿qué tengo que hacer? A las órdenes de compra ordenarlas de mayor a menor y a las órdenes de venta ordenarlas de menor a mayor. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Porque yo tengo que lograr que lo máximo que esté dispuesto a pagar coincida con lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar. Entonces voy a ordenar de menor a mayor a las órdenes de venta y de mayor a menor a las órdenes de compra. ¿Y qué es lo que anoto? Es todas las órdenes que no lograron conseguir su pareja, por decir de una manera, ¿sí? Acá, claramente, yo no podría encontrar una lista y decir, ay, mirá, este lo puedo emparejar con este. No, porque si no, no tendría que haber sido anotado. Solo anoto acá lo que no logró encontrar su emparejamiento en el mercado. ¿Sí? Y anoto el precio y la cantidad, precio y cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta lógica? ¿Alguna duda? Por ejemplo, esto es, creo que es este mismo cuadro, tenemos las opciones de compra y las opciones de venta, y esto es lo que quedó, imagínense, o terminó el día o no terminó el día, estamos en la hora 15, y a las 15 estas acciones no habían logrado emparejarse. Entonces están en este libro de registro de órdenes limitadas, o ¿cómo le había puesto? Libro de órdenes. ¿Sí? Estas son las transacciones que no lograron encontrar emparejamiento. Imagínense que a la hora 15:05 llega una solicitud de compra, que en este caso va a ser compatible con una orden de venta. Y como es una solicitud de compra, es lo que les decía, siempre el precio que se define es el mejor precio para el que ingresa la solicitud. O sea que si acá el que ingresa la solicitud es un comprador, siempre voy a buscar el mejor precio para el comprador. En este caso, el comprador quiere comprar 600 acciones a un precio de 16,61, que acá me aclara que es máximo, pero si en un ejercicio no me aclara que es máximo, yo debería saber que un comprador siempre va a poner su precio de reserva, el máximo. ¿Cómo va a vender? Primero veo, un comprador va a mirar, como es un comprador, voy a mirar a ver qué acciones se venden. Y veo que hay 500 acciones a 16,59, 700 acciones a 16,60, 800 a 16,61. ¿Qué hago yo? Voy y digo, bueno, le vendo. ¿Qué está dispuesto a pagar? 16,61. ¿Le vendo las 600 acciones a 16,61? No. No le vendo las 16, porque yo busco el mejor precio para el comprador. Si el comprador como máximo quiere pagar 16,61, pero hay acciones de 16,59 y 16,60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a comprar las 500 acciones de 16,59. ¿Me están siguiendo? Esto síganme porque esta es la parte que después es la más confusa. Voy a comprar las 500 de 16,59 y las 100 restantes a 16,60. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar al final de ese minuto?
en esta libro de órdenes, yo la acción que ingresó nunca la registro, porque ingresó, yo solo registro las que no consiguieron emparejamiento. Entonces yo voy a tener en la compra, yo tenía acá, por ejemplo, 16.56, 16.55, 16.54, y tenía 400 y 600. Y en las órdenes de venta tenía a 16.59, a 16.60, a 16.61. Y acá tenía 500, acá tenía 700 y acá tenía 800. ¿Qué va a pasar en mi libro de órdenes de compra cuando yo, después de que ingresó esta compra? Ingresó esta compra de 600 acciones. Va a tener que eliminar ese comprador va a comprar estas 500 y va a comprar 100 de acá. Entonces, en mi libro, y se reduce la pantallita de la bolsa de valores va a borrar esta línea y la primera línea que va a mostrar va a ser que la primera opción de venta que aparece disponible es 600 acciones a 16,6. Profe, a mí no me queda claro algo. Bueno, porque el mercado es minuto a minuto. Tu acción, vos en el momento que tú trajiste esa acción, tú considerabas que tu acción en ese momento valía 16,61, pero hay personas que consideran que es menos, lo vendo, siempre es lo mejor para el que ingresa la acción. Si después si ingresa alguien que vende, siempre va a ser el precio el mejor para el que vende. Decime. ¿Por qué, profe, por qué cuando yo digo solicitud de compra? ¿Qué preguntan? Sí, ¿por qué cuando yo digo solicitud de compra, como dice el ejercicio, tengo que tomar los precios de venta? No entiendo yo. O sea, yo estoy comprando. Ingresó una solicitud de compra. Primero lo que me preguntó la compañera, ¿por qué no lo anoté acá? Porque en la lista yo no anoto las solicitudes que aparecen, yo anoto las que no lograron cubrirse. Entonces, esta solicitud de compra ingresa y cuando van el broker o el que está intermediando, cuando va a mirar, ya hay alguien que lo puede, o sea, hay capacidad de cubrir esa necesidad. Entonces lo que hace es, vende, eso es un instante. O sea, ingresó la solicitud y así como ingresó, se cubrió, ¿sí? Hubiera ingresado a la lista si no hubiera nadie que lo satisfaga, ¿sí? Y lo que la compañera del Zoom me preguntó, ¿por qué si yo estoy comprando miro los precios de venta? Porque eso sí es parecido al mercado. O sea, la solicitud de compra es, ¿qué quiere decir una solicitud de compra? Quiere decir que hay una gente que quiere tener 600 acciones y como máximo está dispuesto a pagar 16.61. ¿Por qué yo miro los precios de venta? Porque yo quiero comprar acciones. A ver, hagan un poquito de silencio. Yo quiero comprar acciones y tengo que ver quién está dispuesto a venderme. Por eso miro los precios de venta. Yo quiero comprar acciones a un precio máximo de 261 y lo que miro es, ¿hay agentes dispuestos a vender acciones a ese precio? Sí, tengo un agente que está dispuesto a vender 500 acciones a 16.59, hay otra gente que está dispuesto a vender 600 acciones a 16.60. Entonces las compro, ¿sí? Por eso yo miro el precio de la venta, porque yo quiero comprar, pero tengo que ver si alguien está dispuesto a venderme por ese precio. ¿Se entendió? Gracias. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Imagínense que en vez de, para la primera pregunta que me habían dicho, si lo que llega es una solicitud de compra, por ejemplo, alguien ingresa una solicitud para comprar 200 acciones a 16,58. Si alguien hubiera ingresado eso, ¿qué hacía yo con esa solicitud? Y tenés que ponerlo en la lista porque en la venta no hay nadie que ofrezca ese precio. Exacto, si viene una solicitud de compra de acciones a 16,58, no hay nadie dispuesto a vender a ese precio, lo tengo que anotar en la lista. ¿Dónde lo anoto? Arriba del todo, no porque sea la última en ingresar, sino porque lo ordeno por precio. Entonces, si ingreso una de 16,58, la tengo que poner acá. ¿Sí? Que va a ser la primera en irse cuando ingrese una solicitud de venta que esté dispuesta a aceptar ese precio. ¿Sí? En este caso, si ingresa una solicitud de venta compatible con las órdenes de compra, se comprará el mejor precio para el vendedor. O sea, así como cuando ingresó una solicitud de compra
lo que miré fue el mejor precio para el comprador. Si lo que ingresa es una solicitud de venta, voy a tomar el mejor precio para el vendedor. Por ejemplo, si ingresa una orden de venta de 300 acciones a 16.54, ¿qué quiere decir? Una solicitud de venta a 16.54. Quiere decir que el vendedor quiere 300 acciones y como mínimo, quiere vender 300 acciones y como mínimo está dispuesto a aceptar 16.54. Y voy acá y miro. Y esa no la pones porque tenés una persona que quiere comprar a ese precio. Exacto. Miro acá y como soy un vendedor, lo que voy a mirar es el lado de lo que pase con los demás vendedores, tanto me da. O sea, yo no miro cómo están vendiendo los demás. A lo sumo, miraré para saber que si pongo una solicitud de venta de 17, difícilmente pueda ser cubierta porque tengo todas estas adelante más baratas. Pero voy y miro la compra. El intermediario va y mira la compra y dice, bueno, hay alguien que está dispuesto a pagar más que ese 16.54, entonces puedo vendérselas. Entonces le vendo las 300 acciones a 16.56, al mejor precio para el vendedor. El vendedor el vendedor estaba dispuesto como mínimo a 16.54, pero hay alguien que estaba dispuesto a pagar 16.56 y había ingresado antes que él. Entonces lo que pasa es que acá pasan a quedar 100 acciones, ¿sí? Las 300 restantes se las vendí a ese que solicitó. ¿Se entiende la lógica? A ver qué hora es. 9:15. Déjenme ver una cosa, porque ya no me acuerdo. Está. Vamos a hacer este ejercicio para ver si se entendió. Lo vamos a hacer todos juntos y juntas para no perder tanto tiempo. Imagínense que tenemos esto que está acá, que lo voy a poner en el pizarrón para que lo veamos más claro. Que tenemos esas solicitudes que están ahí. Me las van dictando cualquier cosa para hacer más rápido. 16.56, 16.55, 16.54. El 16.52 no lo pongo porque no vamos a llegar hasta tanto, pero vamos a poner 400, 600 y 200. Y acá tenemos 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, y tenemos 500 acciones, 700 acciones, 500 y 500. Profe, era 16.62 y usted puso 16.22. Ah, sí, 22, 62. Es creciente, así que eso... Sí. Ah, me salté una. Acá era 400 y acá era 600. ¿No? Y en 16.61 es 800. Ahí va, bárbaro. Eso es lo que tendría que ser lo que está en el pizarrón. Mirando eso, nos preguntan, un comprador, lo vamos haciendo uno a uno, me atienden, así lo vamos viendo uno a uno, y el que viene se los dejo pensar un segundo. Un comprador, la primera afirmación dice, un comprador quiere acciones a un precio de 16.50, mirándola el libro de órdenes, ¿no? Me dicen, mirando el libro de órdenes, de ese libro de órdenes surge que hay un comprador que quiere 500 acciones a un precio de 16.59. Miren el libro de órdenes y díganme si les parece que eso está bien o mal. No. Ojo, no es que ingresa una orden de compra. Dice que hay un comprador insatisfecho, que está anotado ahí, que quiere 500 acciones. Me pregunta si eso está bien o mal. O sea, si yo quiero ver los compradores, tengo que venir a ver compra. Me fijo y no hay ningún comprador que quiera acciones a 16.59. Lo que hay es un vendedor dispuesto a vender a 16.59. ¿Sí? Lo que hay es un vendedor que está dispuesto a vender 500 acciones a 16.59. Por eso está mal. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es lo que tendrían que mirar?
Si a mí me dicen, un comprador quiere 500 acciones, yo vengo y miro compra. No hay ningún comprador que quiera 500 acciones a 16.59. ¿Sí? Lo que hay es un vendedor. Por eso falta. La otra me dice, una orden limitada de compra de $16.56 quiere decir que el comprador pagará al menos $16.56 por cada acción. Como máximo. ¿Sí? Todos máximo. entienden que esa es falsa porque el precio de compra es lo máximo que está dispuesto a pagar. Entonces, una orden limitada de compra a $16.56 quiere decir que el comprador pagará como máximo $16.56. ¿Sí? Una orden limitada de venta de 100 acciones a $16.58 no encontrará respuesta. Una orden limitada de venta de 100 acciones a $16.58 no encontrará respuesta. ¿Cómo puedo hacer para ver eso? Me voy a fijar si hay alguien dispuesto a pagar $16.58. ¿Algún comprador dispuesto a pagar? Voy y miro y no. El precio máximo que están dispuestos a pagar es $16.56. ¿Qué va a pasar Hay que ponerlo en la lista. con esa opción esa orden de venta? Va a entrar acá. ¿Sí? Por ende, efectivamente hay una orden limitada de venta de 100 acciones, eran 100, perdón, de 100 acciones que no va a encontrar respuesta. Si yo la anoto acá, es que no encontró respuesta. ¿Sí? Y la última opción dice, una orden limitada de compra de 600 acciones a $16.59, ¿sí? Entra una orden limitada de compra, ¿no? Dije, sí, una orden de compra, voy a poner bid para no poner compra, que es más fácil, y lo que quieren son 600 acciones a $16.59. ¿Sí? Y lo que me dice es la afirmación, se satisfará, se va a satisfacer. Con 500 acciones compradas a $16.59 y las restantes 100 acciones a $16.60. Esa es falsa. ¿Y por qué falsa? Porque en todo caso se va a satisfacer con las 500 acciones de 16,59 y con las 100 que pusiste recién en el pizarrón, no con la de 16,60 porque el precio ese es mayor al que está dispuesto a pagar. Exacto, ¿sí? Si esto fuera, digamos, si las opciones fueran encadenamientos temporales, entonces yo digo, cuando miro la opción 4, ya pasó la opción 3, claramente lo que pasaría es que estas acciones que las quieren comprar, compraría 100 a $16.58 y 500 a $16.59. Pero como no son temporales, imaginemos que esta no está, que es la otra opción, esto no está, esto no pasó, esta era otra opción, pero no era un encadenamiento temporal de opciones, esto no pasó. Entonces, en este caso lo que va a pasar es, claramente hay 500 acciones que cumplen ese requisito, entonces estas 500 las va a comprar, y va a haber 500 acciones que no va a poder comprar. ¿Y qué va a pasar? Digo, 500 no, 100. Va a comprar. Las 100 restantes tenés que poner en la lista. Exacto. Va a comprar 500 a $16.59 y hay una parte de su requerimiento que no fue cubierto, entonces va a quedar en la lista $16.59. ¿Cuántas acciones me quedaban? 100. ¿Sí? Y en esa hora, el precio de las acciones, cuando miremos la hora, en ese instante, ¿cuánto valía el precio de la acción? El precio de la acción en ese instante valía $16.59. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Sí? Voy a ponerlo un poquito más difícil y que les voy a dar 5 minutos para que lo miren y lo piensen un poco. Las acciones son las mismas, voy a limpiar y voy a dejar el mismo libro de órdenes. Y acá sí hay un encadenamiento. Primero pasa una cosa y después pasa otra. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Primero va a aparecer una orden. News Corp es una corporación efectivamente que existe.
y va a aparecer una orden de compra de 650 acciones a 16.59 y a continuación, o sea, en el instante siguiente, aparece una orden de venta de 600 acciones a 16.55, ¿sí? Basadas en esa información, y acá están las preguntas. Ahí que está ahí, la tabla está ahí y el concepto de lo que pasa está allí. Esto lo voy a limpiar para que quede lo que nos dice la tabla, que es esto. Este es el libro de órdenes. Y acá había 600, ¿no? 500. Y lo primero que pasa es que aparece una orden de compra de 650 acciones a un precio de 16.59 y después aparece una acción de venta de 600 acciones a 16.55. Piénsenlo unos minutos y después lo discutimos entre todos, para ver si efectivamente están entendiendo la dinámica. Sí, sí, sí. O sea, la primera, si quedó alguna parte insatisfecha, hay que anotarla, seguro. Aunque sea un instante que esté anotado, pero si queda insatisfecha, se anota. Y después ingresa a la otra al mismo instante y ahí se... Decime. A 16.59 y las restantes 150 a 16.55. Sí. De nada. Ay. Y más o menos la solucionaron. ¿Lo solucionaron?
¿Alguna duda? Yo apuesto todo que es la 3. Vamos a ver. No me acuerdo cuál es, la tengo que hacer. No miré la hora. Vamos a hacerlo por pasos para ver qué pasa después de la primera y vamos a ver qué pasa después de la segunda porque hay cosas que me preguntan hasta el primer paso y otras que me preguntan hasta la segunda. Voy a correr esto. A mí las tres primeras son verdaderas. ¿Qué? Que para mí, a mí me parece que las tres primeras son verdaderas, las tres. Estoy en duda con la 4. Álvaro dice que le parece que es la 3, un compañero acá. No, las tres primeras, la Álvaro 1, dice la que la 2 y la 1. 3. La 1, la 2 y la 3 para mí son verdaderas. Y un compañero me dijo, apuesto todo que es la 3, no sé qué es todo, si es exoneración del curso o cuánto es todo. Pero vamos a ir paso a paso porque lo mejor es hacerlo, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, no aplica esto, pero digo, siempre es mejor ir a paso ante la duda. Lo primero que pasa es, aparece una solicitud de compra, te quiere comprar 650 acciones, y quiere pagar como máximo 16.59. ¿Qué va a pasar? Lo primero que pasa en este mercado. ¿Hay agentes vendiendo dispuestos a recibir 16.59? Sí. ¿Cuántas acciones puedo vender a 16.59? 500. 500. ¿Qué pasa con las otras 150 acciones? Quedan en mi lista de compras. O sea, imagínense, después de este primer intercambio tengo la compra y acá tengo 16.59 y va a haber 150 acciones porque esto lo que va a pasar es que en el momento que ingresa esta solicitud se van a intercambiar 500 acciones a 16.59, ¿sí? Se irían estas 500. O sea, ¿cómo va a quedar mi libro de órdenes? Va a quedar en la parte de las compras 16.59, 16.56, 400, 16.55, 400 y más para abajo. Y mi parte de ventas, a ver. Y en la venta voy a tener, estas se vendieron, entonces voy a tener 16,6, 700 acciones, 16,61, 800 acciones y 16,62, 500 acciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegaron todos? Sí. Eso es lo que pasa después de que ingresó esta. ¿Sí? Cuando ingresa, había una que hablaba de la primera. Sí, esa, la 1. La primera dice, después de la orden de compra inicial van a haber 150 acciones a 16.59 en el lado de la puja. Puja era la compra, ¿se acuerdan? Del libro de órdenes. Esa es verdadera. ¿Me fijo? Y después de la primera compra, después de la orden de compra inicial quedaron 150 acciones a 16.59. La opción A es verdadera. ¿Sí? Vamos a ver si no hay otra que sea verdadera, porque capaz que hay otra que es verdadera. Vamos a ver si sí o no. Vamos a seguir. ¿Qué pasa después de esta acción? Después que ingresó la primera orden de compra y quedó configurado nuestro libro de esta forma. Ahora entra una orden de venta de 600 acciones a 16.55. ¿Cómo que no? Acuérdense que una orden de venta de 600 acciones a 16.55, ¿qué quiere decir? Que está dispuesto a
vender Pagar a un precio como mínimo 16.56. Y hay, o mayor. acá, perdón, estoy acá. Hay 150 acciones a 16.59, mayor a 155. Esta la vende. Ahora vemos las opciones, pero voy a dejar como qué es lo que pasa en este mercado. Ya de las 600 compró 150 a 16.59. Siempre el mejor precio del que ingresó, o sea, el mejor precio del vendedor. Después, 400 a 16.56, o sea, 400 a 16.56 y le faltaban 50 para completar a 16.55. Y acá me van a quedar 350. ¿Sí? Y cuando termine Pero igual el es día, falsa. si esta es la última acción, el precio de la acción va a ser 16.55. Cuando veamos, viste, el precio de la acción, es el último valor de la acción. Si a mí me preguntan cuánto valía la acción de tal compañía en la hora 15:30, es el último precio que se transó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó. Ahora vamos a ver las opciones. La opción A ya vimos que era verdadera. La opción B dice, la orden de venta va a ser cubierta por 400 acciones a 16.56 y 200 acciones a 16.55. Esa era falsa porque me habían quedado 100 acciones más con un precio más conveniente que me habían quedado de la orden anterior. La opción 3, que me había dicho alguien que era verdadera, dice, luego de los dos intercambios, el primer comprador, va a haber comprado, 500 acciones a 16.59, que ya lo vimos, fue la primera acción, y las restantes 150 acciones a 16.55. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, acá lo que puede pasar es que uno diga, efectivamente, este comprador después va a quedar acá anotado con 16.59. Y vino una orden de venta, que estaba dispuesta a pagar a 16.55. Pero como es el mejor precio para el vendedor en ese caso, como tú estabas dispuesto a pagar 16.59 y lo que ingresó fue una orden de venta, lo voy a pagar al mejor precio para el vendedor. Entonces el intercambio se va a dar a 16.59. Entonces, al final, este comprador compró todas las acciones, las compró a 16.59. ¿Sí? ¿Se entendió eso? La opción 3 dice que al final del día, el comprador que quería, ¿se acuerdan que teníamos un comprador inicial que quería comprar 650 acciones y su precio máximo era 16.59? Cuando él ingresó su orden, ahí lo que privilegio es al comprador. Y lo que me fijo es tratar de darle mejor precio al comprador. En ese momento el mejor precio para el comprador era justo 16.59 y compró 500 acciones a 16.59. Las otras restantes que no pudo comprar, las anotamos en las opciones de compra, en la parte de compra, ¿sí? Y él quedó con su deseo de comprar 150 acciones a 16.59. ¿Qué pasa? Ingresa una orden de venta, que su precio mínimo es 16.55. Como ingresó una orden de venta, yo voy a buscar el mejor precio para el vendedor. ¿Sí? O sea, el mejor precio es cualquier precio, todo lo que sea mayor a 16.55, mejor. Entonces, ¿cómo voy a vender? Va a vender 150 a 16.59 porque cumple el criterio. O sea, estaba dispuesto a pagar 16.59, bueno, va a pagar 16.59. Va a comprar las restantes 400 a 16.56 y las 50 que le faltan a 16.55. Entonces, en definitiva, el comprador original vendió todas sus acciones a 16.59. Le vendió una parte, le compró una parte a un vendedor que estaba anotado y le compró las 150 restantes a este nuevo que entró, que estaba dispuesto a aceptar 16.55, pero como yo estaba dispuesto a pagar 16.59, voy a tener que pagar 16.59, ¿sí? O sea que la 3 está mal. ¿Se entendió por qué compró todas a 16.59? Porque la composición de lo que compró sería 500, estas que están acá, estas 500, y después las otras 150 son estas, que las compró a 159. Digo 159, 19,59, 16,59. ¿Se entendió?
¿Alguien en el Zoom me había hablado? No, que entonces Porque la es 3 falsa, está la mal. 3. La 3 es falsa, sí, la 3 es falsa. No, terminó comprando 650. 500 las compró cuando ingresó la acción a 16.59, porque era lo que había para emparejar. Era el mejor precio para él, era 16.59. Las otras 150 las vendió después, las compró después, perdón. Las compró después, pero a 16.59 también. ¿Sí? Por eso es falsa, no las compró a 16.55, las compró a 16.59. No, compró 650 y 150. Estas 450 estos son distintas personas. Este vendió 600, 150 se las vendió el primero y el resto se las vendió a otros que estaban ahí. Sí, no, yo vendo la cantidad que quiero y el otro compra. Son expectativas de distintos compradores de cuánto están dispuestos a aceptar. Exacto. O sea, cada línea son distintas solicitudes. Capaz que es un mismo comprador, pero son distintas solicitudes. Yo ingreso, por ejemplo, yo tengo acciones y quiero vender. Y capaz que mando una solicitud a 16.60 y después veo que no se venden y mando otra solicitud a otro precio, pero son distintas solicitudes. ¿Sí? La pregunta que me hicieron por el Zoom, que no la llegué a escuchar porque hay ruido, ¿qué era? ¿Se entendió? ¿Y el último precio comerciado va a ser 16.56? No, el último precio comerciado va a ser esas 50 acciones a 16.55. ¿Se entendió? Indefectiblemente la clase que viene voy a tener que seguir con esto porque no me va a dar. Pero vamos a seguir, capaz que sí, porque 20 minutos no es tampoco. ¿Se entendió lo de las órdenes de venta y órdenes de compra? Es tedioso, no es divertido, y no vamos a ahondar más que en esto. Capaz que sí, capaz que a alguien le encanta esto de andar tachando cosas, pero es para tener una idea de cómo es la lógica del funcionamiento de las bolsas de valores en algunos países. Vamos a ver una de las características un poco particulares de los mercados financieros que en otros mercados no se dan, que es este tema de las burbujas. Retomamos un concepto que vimos hace un rato, que era ese del valor fundamental de un activo, ¿se acuerdan? Que yo les había dicho que el valor fundamental de un activo, a ver, ya queda poquito, les había dicho que el valor fundamental de un activo era esa parte del precio que dependía de las ganancias futuras que uno espera de ese activo y de la exposición al riesgo sistemático. ¿Sí? Ese era el valor fundamental de un activo. Y en función de ese valor fundamental de un activo es que se definen lo que son las burbujas. ¿Qué es una burbuja? Se dice que estamos en una burbuja, que eso después, cuando lean el libro, si ya lo leyeron, van a ver que de hecho eso se discute en la economía. Hay autores, Fama es uno que ganó un premio Nobel en 2013, que dice que no existen tales burbujas. O sea, que no tiene ni sentido llamarle burbujas, pero lo que nosotros conocemos como burbuja es cuando el precio del activo se aleja sistemáticamente de su valor fundamental, ¿sí? Cuando los precios que está teniendo el activo están muy alejados del valor real de ese activo, de cuánto vale ese activo en función de lo que se espera ganar de ese activo y del riesgo que hay el riesgo sistemático, el riesgo de toda la economía, ¿sí? Cuando un precio está muy alejado o incluso está en un sendero de alejamiento de ese valor, se dice que estamos en una burbuja. Uno mira un mercado y ve que se disparan las acciones fuertemente, que es lo que pasó en el 2000, creo que es esta gráfica que está acá. Esto que está acá, en los 2000 hubo una crisis que fue la burbuja del .com.com. Estábamos en pleno, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque no eran nacidos. Yo no me acuerdo tanto porque era muy pequeña. Pero cuando íbamos a pasar del 99 al 2000, parecía, o sea, era toda una expectativa de que se reseteaban todas las computadoras, era como, nadie sabe qué va a pasar, fin del mundo, apocalipsis. Era una cosa así, lo que se vivía.
Porque en ese momento en el momento que estaba haciendo expandiéndose el internet, todo lo que para ahora nosotros es como, esto toda la vida fue así, en los 2000, el teléfono celular, nadie tenía teléfono celular, eran esos que eran, no existía toda la tecnología, estaban surgiendo las empresas. Pero lo que estaba pasando, y se veía que los resultados financieros de muchas empresas de tecnología eran entre malos y neutros o mediocres, pero las acciones de las empresas tenían este comportamiento. Estaban disparadas, estaban muy por encima de su valor fundamental. Entonces muchos autores consideran que hubo una burbuja, de hecho se llama la burbuja.com. Este es el valor de un índice bursátil, que es el Nasdaq. Hay varios índices bursátiles, ese es un valor. El Nasdaq es un valor, es un índice que tiene distintos, considera acciones de distintas compañías. Y sobre todo el Nasdaq tiene muchas tecnológicas, por eso es que... La verdad que no tengo tan claro el hilado fino del índice, pero sí sé que son empresas tecnológicas casi todas. Entonces se detectó este comportamiento, o sea, y acá estamos hablando, acá sí hay o sea, hoy cuando les dije, miren que esta gráfica, miren los valores, cuidado que las diferencias son pocas, acá estamos hablando una acción que valía menos de 100, en 4 años pasa a valer 5.000. Esto fue lo que se vio en ese mercado. ¿Qué es lo que... Esto ya lo dije, ¿qué es lo que define una burbuja o una separación significativa y como prolongada del precio de un activo de su valor fundamental? Y lo que tenemos que recordar es que ¿por qué puede ser que haya un alejamiento del precio de su valor fundamental? Porque habíamos dicho que los activos financieros, los activos en general valen por la satisfacción que me genera tener un activo y por el valor que yo espero de revenderlo, ¿sí? Entonces, como hay una creencia o expectativa de un valor de reventa de los activos, siempre que juegan las expectativas y las creencias, hay espacio para que se den este tipo de especulaciones. Las creencias juegan un papel fundamental y las creencias no solamente son actores tratando de especular, sino que son actores actuando en función de la información que reciben. Quizás yo no soy un actor bien informado y no conozco exactamente cómo se está desenvolviendo el sector en el que yo tengo inversiones hechas. Yo invertí en el sector automotriz, pónganle para no ir a las .com, invertí en ese sector y no tengo claro, no hice un análisis muy riguroso de cuál es la situación actual del sector y cuáles son las expectativas del sector. Bueno, pónganle que yo invertí en el sector automotriz tradicional, a combustible. Capaz que, si yo hiciera un análisis más sesudo, podría pensar que no es esperable que sea un mercado que vaya en auge, porque tiene una fuerte competencia del vehículo eléctrico. Pero yo no lo sabía. No tengo información. Solo tengo la información de que voy y miro el precio de las acciones. Entonces, sí, las acciones empiezan a subir por algún motivo. ¿Qué van a pensar los agentes que no tienen? ¿Qué información va a sacar un agente de un aumento de un precio de una acción? ¿Aumenta el precio? Si yo no conozco la situación del mercado, digo, si aumentó el precio es que la empresa vale más. Entonces quiero comprar acciones, porque la empresa está mejorando. Si yo aumento mi demanda, ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar. Otros agentes ven que el precio aumentó y piensan que... Y eso es lo que genera una burbuja. Esto vendría a ser eso que detallé. Esta es la oferta y esta es la demanda. ¿Por qué se da la burbuja? La oferta no cambia. Pero como lo que pasa es que aumentan los precios y yo creo que el aumento de precios indica que la empresa está yendo para arriba, entonces va a mejorar su condición financiera y mis acciones van a valer. Porque las acciones, ¿se acuerdan que es la participación en la empresa? O sea, son como los dividendos que yo espero tener de la empresa. Si la empresa le va mejor, mis dividendos van a ser mayores. Entonces yo espero obtener mayores ganancias de la empresa. Digo, bueno, voy a demandar más acciones. Se corre la curva de demanda, pero eso puede ver si eso lo ven otros agentes como una señal de que la empresa le está yendo bien. Entonces también compran acciones, entonces sube la demanda y otros agentes ven eso como que la empresa le está yendo bien. Vienen otros actores y así se desencadenaría una
¿Del qué? Que los precios mandan señales, sí. Lo que sí decía Hayek, que es cuando la información es perfecta y todos tienen la información. ¿Cuál es el problema acá? Acá en el mercado financiero es que uno asume que los precios le están dando información, uno cubre parte de la información que le falta mirando los precios. De hecho, la crisis de 2008, una gran parte está focalizada en eso, los subprime, que eran como esos paquetes de deuda muy mala, los préstamos hipotecarios incobrables que estaban metidos en como instrumentos financieros muy sofisticados que eran un bolsón de porquería, y generalmente las empresas que generaron esos activos sabían que eso era porquería. Lo que pasa es que como el mercado financiero funciona mucho en expectativa, mientras todos pensamos que eso está bien, todo está bien. El problema es que cuando alguien dice, que de hecho uno de los fragmentos que van a ver, no lo vamos a ver en clase porque no me da el tiempo, pero está en la PPT, que es un fragmento de una película, de Big Short, o La Gran Apuesta, la tradujeron en español. No es una película, a mí me gustó, no es una película, no es un documental, hay documentales, esto es una película ficcionada, como todo tiene cosas más. Pero lo que relata es un hecho real, que son unos agentes financieros que olieron que esto estaba mal y lo que hicieron fue apostar, o sea, veían que eso iba a caer, entonces lo que hicieron fue apostar en contra. Básicamente esperaban que se pinchara esa burbuja, ¿sí? Y cuando los agentes empiezan a apostar en contra, las burbujas cuando se pinchan. Hasta acá, si todos pensamos que va a subir, la burbuja se sigue realimentando. ¿Cuándo se pincha? Cuando alguien dice, espera un poquito que esto está raro, y empieza a vender acciones. Y entonces los otros ven que empiezan a vender acciones y ahí es cuando se pincha la burbuja. Cuando aparece un agente que empieza a detectar que el precio no tiene relación con el valor de la acción. Cuando efectivamente ese precio no tiene ningún correlato con el valor que tiene, o sea, porque un precio puede subir mucho, porque las empresas que ahora, por ejemplo, puedan estar muy en auge, porque cuando se desarrolló un sector, no sé, puede haber pasado con la industria de la energía renovable. Originalmente no había, o sea, los precios eran altos y había muy poca inversión entonces capaz que eran muy bajas las acciones en esas empresas porque tenían pocos dividendos. Cuando se empezó a dar la revolución de los cambios de matriz en Uruguay y en todo el mundo, y quizás el precio de esas acciones aumentó mucho. Pero eso no necesariamente, que el precio aumente mucho, que la acción aumente mucho, no necesariamente quiere decir que sea una burbuja. Puede ser que efectivamente, como ese sector está en auge, porque está teniendo actividad, las acciones en ese momento, y después se estabilizarán. O sea, hay sectores que crecen mucho y después se estabiliza. No quiere decir que siempre sea creciente. Eso es distinto a que en un mercado suba mucho el precio de una acción y no tenga sustento con la realidad de ese mercado. Que fue parte de lo que pasó con GameStop. No sé si vieron, que hoy justo lo comenté, algún compañero lo habrá visto, hace 2 o 3 años, creo que fue en 2021, hay una empresa que se llama GameStop, que es una empresa de videojuegos, pero de videojuegos de venta locales. Claro, juegos físicos. Claramente, la salud financiera de la empresa venía en picada, porque lo físico había mutado a los juegos online, entonces la salud financiera de la empresa era muy mala. ¿Qué pasó? Muchas grandes inversionistas hicieron ese tipo de especulación que les comenté hoy, que se llama venta en corto. ¿Qué significa la venta en corto? Yo soy un inversor y lo que hago es, le pido prestado a un intermediario acciones de empresas que yo sé que están en picada. Por ejemplo, había pasado con GameStop. Muchos grandes grupos financieros habían hecho venta en corto con acciones de GameStop. ¿Qué es lo que hago? Le digo, préstame 500 acciones y yo te las devuelvo cuando las necesites,
porque yo soy un intermediario, se supone que tengo que ir a negociar esas acciones que me dio GameStop para que se las venda, ¿sí? Dámelas, yo te las devuelvo. Yo, gran inversionista, lo que digo es, voy y se las vendo a alguien al precio de hoy, porque sé, te las pido prestadas a vos y hoy salen 150. Y se las vendo a alguien a 150. Pero como yo vi que GameStop está en picada y difícilmente repunte porque no vamos a volver a los juegos físicos, yo, pasado un periodo, voy y las compro de vuelta. ¿Qué voy a esperar con esas acciones? Que bajen el precio. Esa empresa está empeorando, no va a mejorar. Entonces yo voy a recomprar esas acciones a un precio más bajo. Se las voy a devolver al broker y me voy a quedar con la diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es de los más riesgosos, es de uno de los sistemas de especulación más riesgosos. Porque te puede pasar que efectivamente el precio no baje. Incluso te puede pasar lo que le pasó a los accionistas con GameStop. Que lo que pasó es que un grupo de inversionistas pequeños empezaron a notar que había más acciones de GameStop en el sistema de venta en corto que acciones efectivamente en venta. Entonces dijeron, esto es raro. Entonces, no fue que quisieron levantar a GameStop, sino que querían darle como un castigo al sistema financiero. Entonces lo que hicieron es, en Reddit, que es esta, como no sé cómo llamarle, si red social, si una red social donde se dan intercambios, la gente, además de intercambiarse como otras redes sociales, también acuerdan cosas, se acordaron hacer una compra masiva de pequeños inversionistas compraron acciones. Entonces las acciones de GameStop pasaron de valer 20 a valer $400 cada acción. Entonces todos los que tenían venta en corto tuvieron que salir a comprar acciones a 400 para poder devolverlas, porque vos tenés que devolverlas. De hecho, algunos sectores como generalmente se protege a las grandes empresas, de hecho algunos sectores de venta donde se dan las interacciones de compra y venta de acciones, prohibieron en un momento la compra de acciones de GameStop para parar esta corrida. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, eso es especular con el precio, con algo de información sobre el mercado. Pero ojo que ese tipo de especulación es muy riesgosa, porque te puede pasar esto o te puede pasar que lo que yo creía del mercado no estuviera tan cierto y el mercado, y ese mercado que yo pensé que iba en caída, finalmente no caiga, no por una acción de inversionistas Robin Hood, sino por una acción del mercado en sí. Sí, no era mi madre y mi tía hablando por Reddit, con todo respeto a mi madre y mi tía, era gente que conocía del mercado. No era yo tampoco, o sea, dije mi madre y mi tía, yo tampoco podía haber hecho eso. Claro, ¿sí? Esto era... Bueno, ¿qué hora es? Está. Lo que falta lo vemos en la clase que viene. Esto de las burbujas no voy a retomar, pero miren esto, mírenlo en su casa, porque está bueno. Acá les dejé 2 videos. Uno es de la película, un cortito, pero el que me gusta más, el que les recomiendo más y que es difícilmente que lleguen por su cuenta, porque no es una película, es el segundo video que está acá, que no se ve, que es un programa británico de humor, que son 2 humoristas, no son economistas o personas del mundo financiero, que en términos de humor están charlando, es como si uno fuera un inversionista y el otro le está haciendo una entrevista, y son 8 minutos y está con subtítulos, y de manera humorística relata un poco lo que fue la crisis 2008. La verdad que, o sea, a mí me gusta el humor británico, y está muy bien, y te tira piques de cómo fue cómo se dio esta crisis de manera amena, o sea, no... Y acá son películas que tratan esta claramente no trata de la crisis 2008 porque es muy anterior, pero sí trata del funcionamiento, digamos, la versión original de Wall Street de DiCaprio, trata de cómo funcionan algunos mercados financieros. Esta, si no me acuerdo mal, creo que es un documental, y esta es de la que trata este fragmento, ¿sí? Mírenlo en sus casas porque acá no nos van a dar, y la clase que viene voy a tratar, o le voy a pedir a Grillo, que les comente un poco sobre lo que nos faltó, que fue racionamiento y precio controlado. El Grillo es Gustavo Rack, que es el que dio teoría de juegos. Bien, profe, gracias. Nos vemos, chao. Sí.